Bueno, saludo a la amada Iglesia con la paz de nuestro Señor Jesús el Cristo. Continuamos hoy con nuestra programación y vamos a ver aquello que hemos hablado en el programa anterior, que tiene que ver con las señales del tiempo del fin. Aquellas cosas que Jesús dijo que cuando viereis, o sea, no habló tanto de que teníamos que confiar que iba a pasar. ¿Y por qué habló de que cuando viereis? No sé si usted se da cuenta que hoy todo se puede ver. Esté en la parte del mundo que esté, todo puede verse prácticamente en forma instantánea y en escasos minutos. Cualquier cosa que pase en el mundo. Quiere decir que Jesús siempre tiene la verdad. Y vamos a ver muchas cosas de esta. Jesús es la verdad, pero todo lo que Él dice cuando llega su momento es así, de claro y de genuino y de verdadero. Todas estas señales y todas estas cosas iban a ocurrir en la última generación. Esa generación involucraba un periodo de tiempo en el cual todo se iba a cumplir, totalmente todo, hasta implantarse el reino milenial, porque hasta ahí fue donde Jesús lo dijo, que verían la señal del Hijo del Hombre en las nubes, cuando venga con poder y gloria. ¿Y a qué venía? A implantar el reino milenial. Hasta ahí llegó los avisos de Jesús sobre lo que le habló a Mateo capítulo 24, Lucas capítulo 21 y Marcos capítulo 13. Las señales del tiempo del fin. Habla hasta que Él va a descender e implantar el reino de Dios. El resto está en el Apocalipsis y en el Antiguo Testamento, en los profetas hebreos y en distintos lugares de la Biblia. Uno lo ordena, lo coloca en orden cronológico y es como ver una película de todo lo que va a suceder. Así que vamos a ir mostrando esa película y vamos a hacer un breve resumen de la última generación y vamos a ir directamente luego a las señales y vamos a leer los versículos bíblicos en donde vemos claramente la señal. Porque si uno no conoce la profecía y las cosas que tienen que suceder, las cuestiones que son embrionarias, que están empezando a verse, si usted conoce la profecía y conoce el orden cronológico y tiene ese entendimiento, ni bien comienzan a suceder, usted ya lo puede ver. Es muy importante eso. Y no es que uno tiene la bola de cristal ni nada, Dios ya lo dijo. Dios lo habló. Lo único que el Espíritu de Dios potencia en cada uno de sus hijos esa opción de poder ver y a la vez de ver, creer. Vamos a ir al resumen. La generación del rapto de la iglesia comenzó con la toma y control de Jerusalén por los judíos en 1967, por los israelitas, y finaliza con la implantación del reino milenial por Jesús el Cristo. Enumero lo dicho por Jesús el Cristo sobre la generación del rapto, los hombres que viven en ese periodo de tiempo, lo que caracteriza esos días. 1. El Mesías sentenció en su discurso final a sus discípulos en el Monte de los Olivos lo siguiente: la generación que ve que los israelitas recuperan el control de Jerusalén no pasará sin que se cumplan las profecías del tiempo del fin, y lo confirmó con las palabras siguientes: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y eso lo menciona en Lucas capítulo 21, verso 31 al 33. 2. Jesús el Cristo le declara a sus apóstoles en Mateo capítulo 24, verso 14 al 39, sobre los eventos de la grande tribulación mundial, el día espantoso de Jehová, y de su venida a implantar el reino milenial en la tierra. Esto, lo dicho por Jesús en ese pasaje bíblico, tiene una armonía perfecta con lo revelado por el profeta Daniel en Daniel capítulo 11, verso 29 al capítulo 12, verso 13, en donde narra perfectamente todos los movimientos de aquel periodo.
Y esas cosas que dice, muchas de las que dice Mateo 24, 14 al 39, tienen que ver con un periodo muy pequeño de tiempo después de terminada la semana 70 de Daniel. O sea, terminó la semana y después de eso, en la transición al reino milenial. Esos detalles lo vamos a hablar en el momento que estemos ahí. Ahora voy anticipando algunas cosas para que haya un entendimiento más pleno de todas las... Y cómo Dios dijo todo. Y cómo va a suceder todo tal cual. No va a fallar ni una sola letra de lo que Dios habló en el Textus Receptus. Tanto el Mesías como el profeta Daniel declaran sobre los mismos eventos, o sea, eso de la grande tribulación, el día espantoso de Jehová. ¿Cuál es el día? Cuando Él desciende y suceden cosas como la palabra lo define. 3. El Mesías Jesús dijo, mirad la higuera y los árboles. Cuando ya brotan, viéndolos, no dice crean, viéndolos es porque hoy podemos ver todo. Sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Así también, vosotros cuando veáis que suceden estas cosas, sabéis que está cerca el reino de Dios. Mire que la semana 70 son 7 años y después viene el reino de Dios. Pero cuando comiencen estas cosas, como el tiempo es tan cercano, hay personas que van a poder vivir todo el transcurso de este tiempo. Todo lo van a... Pero van a ver esencialmente, por eso hizo el ejemplo de la higuera, que es Israel, cuando Israel esté nuevamente allí, y los otros árboles, la comunidad europea, Rusia, China, en su lugar como potencias mundiales. Esos son los árboles que aquí menciona. Y otros asuntos más. Sabéis por vosotros mismos que va a acontecer ¿qué? El arrebatamiento de la iglesia y todas esas cosas que él dice. Pero vuelvo a mencionarlo una vez más, el arrebatamiento de la iglesia ocurre inmediatamente antes de que se inicie la semana 70. Porque la semana 70 es plena y totalmente de Israel. Daniel, él dijo que él profetizó sobre Israel, Jerusalén, el templo y la santa ciudad. Sobre Israel. No involucra a la iglesia es un misterio que se conoció después de la resurrección de Jesús. Aquí el Señor Jesús el Cristo menciona ver, o sea que no se requiere fe, pues esos eventos suceden delante de nuestros ojos. Por supuesto, si lo estamos viendo todo el tiempo. Hay muchas cosas que me acuerdo hace un par de décadas, haciendo programa de radio, leía la revista Conozca Más y muy interesante, para informarme de todos los avances científicos, y ahí había cosas que parecían cosas que nunca, o por lo menos nosotros no la íbamos a ver. Y la realidad es que todo está hoy. Todo. Supongamos lo que es hoy el celular, que usted hace una llamada televisada. Eso, en aquellos días, lo hacían las grandes empresas y era un costo tremendo para poder hacer eso. Hoy usted puede hablar en una llamada telefónica y visual a cualquier parte del mundo de forma normal, a un costo mínimo. Antes era millonario eso. Así es el cambio que hay en tan pocas décadas. ¿Y por qué dice, reitero, aquí el Señor Jesús el Cristo menciona ver, o sea, no se requiere fe, pues esos eventos suceden delante de nuestros ojos. Lo vemos en un diario, la televisión, la internet o lo escuchamos por radio, esa es la realidad. Pero más que nada lo vemos, porque hoy ya es todo visual, hoy todo se ve. Y hay cosas que cuando lleguemos a ciertos aspectos de las señales del tiempo, hay cosas que, bueno, son tremendas en cuanto a cómo Jesús cuando decía las cosas la estaba hablando como en el momento, viviendo el momento. Y cuando llega el tiempo es exactamente así como lo dijo, tal cual. Por eso en Romanos dice el apóstol Pablo, dice que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Por eso él decía cuando vea, y no le estaba hablando a los apóstoles porque ellos no iban a estar, era a nosotros que íbamos a estar, cuando veáis. A continuación enumero las principales señales, y no necesitamos fe, pues son de conocimiento público.
A este periodo Jesús lo calificó como principio de dolores. Mateo 24:8. Aquí mencionamos solamente los títulos, pues exponer sobre los mismos requiere de un capítulo voluminoso. Y la intención de este estudio es demostrar fehacientemente las señales cumplidas y las que están en periodo embrionario, para que entendamos que estamos viviendo en el epílogo de la dispensación de la Iglesia, de la gracia y al umbral de la semana 70 que profetizó Daniel. Lo que quiero ir compartiendo es los versículos bíblicos en donde claramente se menciona el punto que voy a dar, porque ese versículo es claramente a donde tenemos que mirar que se va cumpliendo de forma embrionaria, en algunos casos, en otros casos ya está todo cumplido. Y lo que no se hizo es lo que va a suceder en la semana 70, así que no lo vamos a ver los que nos vamos en el rapto. Los que se queden van a tener ese privilegio. No sé si les va a gustar estar ahí y ver eso, pero así va a suceder. Algo de lo que podemos ver en primera instancia, el punto número 1 es guerra y rumores de guerra. Y para esto vamos a ir directamente a la Biblia. Mateo capítulo 24, verso 6 al 7, en la versión de Casiodoro de Reina, 1569, dice: y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Porque se levantará nación contra la nación, y reino contra reino, y habrá pestilencias, y hambre, y terremoto por los lugares. Hay algo que es muy importante mencionar. Siempre hubo guerra, pero como señal del tiempo del fin que vivimos nosotros, hubo guerras mundiales. Y lo que la mayoría de la gente no entiende, no sabe ni sabrá, porque no está en esos lugares, el Señor lo revela. Las sociedades secretas como los Illuminati y los judíos Illuminati, que son los que manejan todas las guerras y planifican con Satanás todas las guerras y pagan todas las guerras, son judíos, los Rothschild. Y las 12 familias son judíos, son los que ponen las plata para la guerra, ponen la plata para todo tipo de plagas y pestes creadas en laboratorio. No solamente armas biológicas, sino todo tipo de plagas, también pandemias que suceden, ¿vio? Que suceden. Pero, en este caso de las guerras, tanto la Primera Guerra Mundial y la Segunda, todas fueron planificadas. Los que están en la guerra, los soldados, y hasta los mismos que llevan adelante la guerra, muchas veces no están al tanto de que todo esto es totalmente programado, pactado y teledirigido. Eso es así. Tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial fue así. Y el resto de la economía y todo lo que sucede en la economía, todo es manipulado. Nada de esto sucede porque sí, en forma circunstancial, o sucede de forma inesperada. No, todo es totalmente planificado, acordado y llevado adelante. ¿Por quién? Por los Rothschild, los judíos, por los judíos ocultistas de la sociedad secreta, por los judíos masones de los hijos del pacto, que son más del 50% de los masones del mundo son judíos. ¿Me entienden? Eso se planifica y se lleva adelante. El hambre y la necesidad de la gente se planifica. El robo y saqueo de los países se planifica. Eso está todo planificado. Las guerras son todas planificadas. Las pestes que va a haber, y muchas de las que hubo, las planificaron y la hicieron. Esta que tuvimos en el 20, eso fue todo planificado. Mire, yo sabía todo cómo fue hecho, de dónde salieron todos los componentes químicos, en qué lugar se hizo, cómo se llevó, antes de que la pandemia afecte a la gente. A ese nivel. Se llevó allá a Wuhan, y ahí un pobre murciélago tuvo que pagar el precio y caer culpable. Un murciélago. Mire,
Esos cuentos hoy en día no se pueden creer más, porque nunca es así. Es creado en laboratorio y se infecta los animales. Esa es la verdad. Entonces, guerra va a seguir habiendo totalmente, porque lo que ellos quieren introducir al mundo en el desastre que es. El desastre que es. Si alguien sigue las guerras o puede seguir algo las guerras, o puede seguir las guerras que hay en el mundo, cada rato hay una guerra. Guerra hay por todos lados. Por todos lados hay guerra. No es solamente Ucrania-Rusia, esa es la más grande planificada. Sino que cada rato está sucediendo. Pakistán, la India. Después están ahí los sirios en guerra. Después está ahí en guerra prácticamente China con Taiwán. En guerra Corea con... Es guerra permanentemente, cohete de un lado para el otro todo el tiempo. Entonces, como si tendrían que hablar de las guerras los noticieros, tendría que estar todo el día como esos programas de noticias, entonces no lo dan. Cuando sucede algo muy grande o algo que quiere comunicar la élite ocultista mundial, entonces sí, si no, no lo dan. No lo dan. Pero las guerras totalmente, plaga, pestes, en todo lado. Y cuando se habla de una pandemia es porque es totalmente planificada. Eso es así. Vamos a ir al punto siguiente, en el cual tenemos lo siguiente. 2. En 1957 renace el antiguo Imperio Romano con el nombre actual de Comunidad Europea. Daniel 9, 20 al 25. Y esto lo quiero hacer de esta manera para que usted pueda saber en qué punto habla de la Comunidad Europea actual. ¿Dónde se habló eso? Bueno, Daniel recibió esa revelación en el capítulo 7, verso 20 al 25, y lo vamos a leer de Casiodoro de Reina, 1569. Ahí está el aviso, el anuncio, y hoy ya está formado. No está en esa composición, porque esa composición es de la semana 70, pero la comunidad en sí, el imperio restaurado ya está. Se restaura Israel, se restaura el imperio romano, porque van juntos en la profecía, no hay forma, tienen que estar los dos. Y los dos están ahí. Leemos el texto bíblico, verso 20. Asimismo, acerca de los 10 cuernos, estos son 10 gobernadores, 10 presidentes de naciones, que están en su cabeza, y del otro que había subido, de delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandezas, y su parecer era mayor que el de sus compañeros. Ahí está hablando del anticristo, la bestia, de este hombre, de este Mesías de los judíos ocultistas. Probablemente salga de la Chabad Lubavitch, en donde está Milei y otra gente, y Donald Trump. Es muy probable que salga de ahí. Y claramente este hombre y esta comunidad es la comunidad europea, el imperio romano restaurado. ¿Y qué sigue mencionando? Verso 21. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y lo vencía. Ahí Daniel vio todo lo que va a pasar, mostrado en la realidad como es. Dice, hasta tanto que vino el anciano de gran edad y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y vino el reino, y los santos poseyeron el reino. Este es el reino milenial, Apocalipsis 20. Y ahora le explican a Daniel todo el tema que tiene que ver sobre esas cosas, porque él quería saber qué era. ¿Y qué era esto? En el momento que Daniel está recibiendo esto es 500 años antes de Cristo. 500 años antes de que esté el Imperio Romano, y este es el Imperio Romano de los Césares, y es la Comunidad Europea actual. En ese momento él estaba viendo eso. Entonces él necesitaba algunas aclaraciones. Preguntó y le dijeron así: la cuarta bestia, que es el imperio de los Césares, el imperio romano, será un cuarto reino en la tierra, el cual será más grande que todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, y la trillará y la desmenuzará. Los reinos anteriores, ¿cuáles eran? Babilonia, Media Persia y Grecia. Y continúa: y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. En Europa sigue habiendo reyes, aunque hablen de democracia y lo que sea, los reyes siguen estando. Y tras ellos se levantará otro,
el cual será mayor que los primeros y a 3 derribará. Este último es cuando el anticristo, la bestia de Apocalipsis 13, tome el gobierno mundial. Ahí es cuando él se levanta y 3 caen, de los 10 que forman la comunidad última de la semana 70. Verso 25. ¿Y cuál es qué va a hacer este hombre? Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, o sea, a Israel. Es exclusivamente, acá habla de Israel, aunque a todos, aún los que se quedaron, etcétera, pero eso es otro tema. Y pensará en mudar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y el medio tiempo, 3 años y medio, los últimos 3 años y medio de la semana 70, los últimos 3 años y medio de los primeros 7 años del Apocalipsis, es el periodo del gobierno de este hombre. Y el aviso del imperio, de la restauración, es lo que he leído. Daniel lo vio todo, Dios se lo mostró, dio testimonio de todas esas cosas. Y el imperio romano renació en 1957, el 25 de marzo, con el nombre de Mercado Común Europeo. Pero esa integración de naciones en un mercado común era también lo que vio Daniel y lo que vio Nabucodonosor en el sueño, la estatua, los dedos de los pies. Bueno, la Comunidad Europea. El tiempo pasa, pueden pasar los siglos, los milenios, pero lo de Dios siempre se va a cumplir. Sin ni error, sin falta, se va a cumplir perfectamente. Y Dios lo ha demostrado. Y por eso Dios le dijo a Israel, ustedes son testigos, se lo dije de antemano, de que yo soy Dios y no hay otro. No hay otro, y de eso son testigos ustedes. Porque todo lo que sucede yo se lo dije a ustedes de antemano. Y la iglesia genuina, fiel de Jesús, sabe que Jesús es el Mesías y que Dios es verdadero y fiel porque todo lo que dice lo ha cumplido siempre. Vamos a ir ahora a la economía de mercado. Tal vez muchos cuando vean el mundo cambiando, la integración de naciones, formando bloques por el asunto económico, porque una sola nación no puede. Cuando se formó los Estados Unidos, se formó la Comunidad Europea, eran países tan grandes, mercados tan grandes que un solo país que podía hacer, no podía hacer nada. Entonces comenzaron los que estaban afuera a buscar una integración que le dé volumen para poder tener alguna oportunidad ante semejantes monstruos de mercado. Esa economía de mercado fue dicha por Daniel cuando él vio los 10 cuernos en la cabeza de la bestia y en los pies de la estatua de Nabucodonosor. Y vamos a ir a ver un detalle sobre esto. Vamos a ver lo que vio Nabucodonosor, se olvidó, Dios se lo mostró a Daniel. Daniel le dijo a Nabucodonosor y allí se acordó. ¿Qué le mostró? La economía de mercado del tiempo del fin, de hoy. Veámoslo en la Biblia. Daniel capítulo 2, verso 41 al 44, Casiodoro de Reina, 1569 dice: y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, el reino será diviso, y habrá en él algo de fortaleza de hierro, de la manera que viste el hierro mezclado con el tiesto de barro. Y los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, en parte el reino será fuerte y en parte será frágil. Y quiero darle un detalle de eso. Las partes fuertes están en Alemania e Inglaterra. La economía más importante está en Alemania, la economía financiera está en Inglaterra, donde están los Rothschild. Esas son algunas variables. En cuanto a aquello que viste, verso 43, el hierro mezclado con tiesto de barro se mezclarán con simiente humana, quiere decir que el control y el poder será a través de ¿qué? Simiente humana. Mas no se pegará el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el tiesto. Es decir, que se van a unir estos reinos,
o los poderosos a través de matrimonio, simiente humana, pero van a seguir las diferencias en cuanto al que es más fuerte o al que es más rico económicamente. Esas diferencias continuarán. Verso 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que eternalmente no se corromperá. El reino milenial, que aunque terminará, ese reino no terminará porque seguirá eternamente. El que se manifiesta ahí, ese reino, prosigue por siempre y jamás. Y no será dejado a otro pueblo este reino, no, ese no queda para otro. El cual desmenuzará y consumirá todos estos reinos y él permanecerá para siempre. Bueno, ese es el reino milenial, ese es el reino de Jesús, de los fieles de la iglesia de todos los tiempos, de los fieles del Antiguo Testamento de todos los tiempos. Ese reino no terminará jamás. Pero ¿cuál es el tema aquí? La economía de mercado. ¿Y se cumplió? No. Dios no puede fallar. Él no viola el libre albedrío de nadie, pero todo se hace como Él los dijo. Él habló hace 2500 años que iba a haber economía de mercado, y economía de mercado llegó a la tierra hace 100 años por lo menos. Todo lo que Dios dice se tiene que cumplir y se cumple sin fallar. Ya se formó un tribunal penal internacional, ya sabemos que hay un tribunal. Muchas de las causas de injusticia, por lo menos en el sentido de pruebas, de si realmente se hizo un juicio justo, o todas esas cuestiones en las naciones, se puede apelar no solamente a organismos regionales, supongamos en Sudamérica, si un país o alguien fue injustamente condenado a algo, puede apelar a una comisión interamericana y puede apelar a un tribunal mundial que ya está. Todo eso ya está, para que miren y den su punto de vista sobre tal juicio. Y tiene relación y afecta al lugar de origen. Eso ya está hecho. Cuando habla la Biblia de ese tribunal es porque van a llegar momentos que tienen que ver con otras cuestiones, que vamos a ver a continuación, en donde claramente el texto bíblico habla de esa opción. Cuando llegue el arrebatamiento de la iglesia, se pacte la semana 70 de Daniel, paz y seguridad, plan Marshall para las naciones después de asteroides en el mar, asteroides en California y Puerto Rico, tsunamis tremendo, hambre mundial, guerra, tercera guerra mundial, también en ese periodo, antes del arrebatamiento de la iglesia. Va a haber que traer una solución al problema que va a quedar. La iglesia es llevada después de eso, y el hombre que viene presenta un plan mundial. Se va a tener que ocupar de eso en los primeros 3 años y medio. Y en ese tiempo, ahí es donde él pensará cambiar los tiempos y la ley, y lo va a cambiar. Y lo vamos a leer de Daniel capítulo 7, verso 25, versión de Casiodoro de Reina, 1569. Y hablará palabras contra el Altísimo, este es el cuerno pequeño, el hombre que hace el pacto. Eso cuando lleguemos a su tiempo vamos a entrar en los detalles del pacto y las cuestiones aquí en generalidades, pero que ya va dando entendimiento y luz sobre todo aquello que Dios dice y comprensión. Y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en mudar los tiempos y la ley. Va a decir, bueno, yo quiero que la gente ahora para el mediodía va a ser a las 3 de la mañana. Estoy diciendo algo, un absurdo, ¿no? Y la hora del mediodía es las 9 de la mañana. Y bueno, cambiará el tiempo. De ahora en más, el pacificador nos dice que tenemos que vivir así. Medianoche es a las 3 de la mañana y mediodía a las 9 de la mañana. Y bueno, lo toman por fe y adelante. Y después dice, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y el medio de un tiempo. 3 años y medio. Está hablando del cuerno pequeño, la bestia, está hablando
de la bestia del Apocalipsis 13 y pensará en mudar los tiempos y la ley. Miren, si en nuestros días, y hablo más que nada al pueblo de Dios y al que por lo menos tiene todavía algo de sentido moral, que no le han aniquilado el sentido moral. Luego del arrebatamiento de la iglesia, va a haber una situación tan enorme de inmoralidad y corrupción que la mente humana no puede aceptarlo. El pensamiento de una persona normal, con valores morales, es insostenible pensar las cosas que van a suceder, ni bien la iglesia es quitada. Porque lo único que está manteniendo que no sea una hecatombe de aniquilación moral es la iglesia de Jesús, los fieles de la iglesia hasta el arrebatamiento. Luego hay cosas que muchos quizá van a creer que es una mentira, una fábula, un cuento. Mucha gente va a vivir y van a ver lo que estén en esos días, los que se queden, cosas que ni en las películas de terror pensaron que iba a existir. Y muchas películas que se hacen muestran cosas así. De la terrible situación, pero pública va a ser, pública. Algo tremendamente terrible va a suceder. ¿Qué va a decir este hombre en sus leyes? Hay libertad. El Señor nos llamó a libertad. Hace tiempo que vienen hablando, muchos dicen, el Señor nos dio libertad hoy en día. Claro, nos dio libertad del pecado, pero no nos dio libertad para pecar. No sé si usted entiende la diferencia. Nos libertó del pecado, nos sacó de la esclavitud del pecado, pero no nos dio libertad para pecar. Bueno, ¿qué hicieron los predicadores modernos? El Señor nos llamó a libertad. Si están viviendo en adulterio, dice, quédese como el Señor los llamó. Si están juntados, quédense como el Señor los llamó. Usted está viviendo en tal situación de matrimonio homosexual, así lo llamó el Señor, quédese. ¿Y qué hace usted con el asunto del pecado? ¿Cómo hace que estas personas se santifiquen si están viviendo en pecado? Pero esa es la predicación de muchos apóstoles, profetas, dígame licenciado actuales. Van a las iglesias y le predican esas cosas. Y le hacen creer a los hermanos esas cosas. Y no, a libertad nos llamó, pero el Señor nos llamó a libertad para pecar. Llamó a libertad del pecado. ¿Entiende la diferencia? Bueno, este ministro, el cuerno pequeño, en su periodo que va a tener que seducir a las naciones porque el reino todavía le queda 3 años y medio, entonces como legislador mundial, él va a decir, hay libertad. El Señor nos dio libertad, porque si ya lo evangélico trucho hicieron eso, él le va a seguir la onda. Hay libertad. Pueden tener sexo animal en las plazas. Si no andan corto de economía, cheque no le voy a poder dar por eso, pueden hacerlo en la plaza. Pueden hacerlo de día. Sí, de día también, sí. Pueden tener en la plaza, en cualquier lugar boscoso. No se preocupen si alguien lo ve. Pueden tener sexo animal, pueden tener sexo homosexual, lésbico, y pueden fornicar o adulterar tranquilamente. La plaza es un lugar apropiado para la libertad. Estamos en un gobierno de libertad. ¿Le gusta ese político? Bueno, ese es el anticristo. Y eso lo va a hacer, aunque a usted le parezca absurdo lo que le estoy diciendo, eso es lo que va a hacer. ¿Se imagina usted prácticas sexuales con animales al mediodía en la plaza frente a la escuela? ¿Se imagina usted? Todo eso va a pasar. Y esa ley la trae este hombre. No, y él va a estar ahí enfervorizado, bien, la libertad. Así, Y no le estoy hablando nada que no sea lo que Dios está revelando. El Señor reveló ya cómo va a ser todo. Por eso yo muchas veces le digo, el Señor revela a los contemporáneos lo que nos reveló antes, porque si no la Biblia sería tan grande y tan imposible de llevar,
que teníamos que tener un tren cada uno y sería un poco complejo, ¿vio? Entonces por eso el Señor habla a los contemporáneos de las cosas contemporáneas. Y la corrupción va a ser a ese nivel. ¿Se imagina usted? Así va a ser. Vamos a ir a un punto más de los asuntos que venimos tratando y luego vamos a continuar en la próxima audición, pero son cosas sumamente importantes que venimos viendo, ¿no? Qué cosas tremendas, ¿no? Y todo está escrito en la Biblia, todo Dios lo dejó dicho, pero hay que saber en dónde Dios lo dijo, a qué se refería y ver los asuntos embrionarios, los temas embrionarios. Vamos a ir al libro del profeta Daniel. Nuevamente, Daniel es el profeta que Dios le mostró todas las cosas, las completó en el plan de cronología y tiempos Juan, el apóstol Juan, y el resto de los profetas hebreos en todos los tiempos recibieron muchísimas cosas que ellos no sabían ni dónde, ni cómo, ni cuándo. Pero cuando llega el momento, el Espíritu Santo dice, esto va aquí, esto va allá, y todo queda en orden, y el testimonio de Dios está. Porque como Dios sabe todo lo que va a pasar, lo deja de antemano, y nadie va a poder decir, Señor, no me avisaste. Él te va a decir, avisé. Nada más que nunca te interesó saber las cosas que yo aviso. ¿Cuál es otra situación? Hace años ya, las naciones vienen hablando de paz y seguridad. Cuando hacía radio yo hace muchísimos años, más de 30 años, se hablaba de paz y seguridad. Hoy se sigue hablando de paz y seguridad. Y si algo que el mundo necesita es paz y seguridad. Y va a haber un pacto de paz y seguridad. Y si lo va a haber, Dios lo tiene que anunciar. ¿Dónde lo anunció? En las 70 semanas proféticas de Daniel. La última semana, cuando comience, es un pacto de paz, seguridad mundial. ¿Dónde está eso? Daniel capítulo 9, verso 27, en la versión de Casiodoro de Reina, 1569, dice, en una semana, y ya son 70, vio la semana 70, confirmará el pacto por muchos. Bueno, ahí está hablando del pacto. Las cualidades del pacto esencialmente se las revelaron al apóstol Pablo, y él lo escribió en la epístola a los tesalonicenses, primera a los tesalonicenses, capítulo 5, verso 3 dice, y cuando dirán paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. O sea que los atributos principales del pacto es ofrecer paz y seguridad. Aquí le traigo la paz, traigo una economía, la ayuda de los Rothschild, de los hijos del pacto que, bueno, sí, son mi familia, perdón, son mi familia. Son los judíos que han saqueado al país desde el año 1776 con el nacimiento de los Illuminati. Desde el 1776, sí. Desde ahí ya programamos destruir el Evangelio de Jesús. Bueno, por fin lo pudimos hacer, costó. Mire, recién lo pudimos hacer, lo despachamos. Usted vio como muchos se fueron, bueno, porque son cobardes, se van. Se van al cielo porque son cobardes, porque si no me enfrentarían a mí. Pero bueno, saben a quién tiene que enfrentar y a quién no, dice él. Pero ahora le vamos a traer paz y seguridad, ya está, ya se fueron, molestaban bastante esto. Bueno, tuvimos que hacer un poquito de cortina de humo con los ovnis, las abducciones, ¿vio? Pero bueno, perdonen, no, tampoco podemos ser tan crueles de pegarle así de entrada. Pero lo que queremos ahora es saber que usted tiene que venir, pasar por los lugares de control, tener su tarjetita, su marquita, adorar en cierto lugar y usted ya tiene asegurado su dinero mensual. De esa manera, usted tendrá por lo menos para la necesidad primaria
Y de allí en más vamos a ir acomodando esto que nos dejaron y tenemos que hacer que todo esté bien. ¿Y qué va a pasar? Va a haber una gran prosperidad. Porque los que impiden la prosperidad hoy, en ese momento no la van a impedir. Los que saquean hoy, no lo van a hacer. Los Rothschild no van a llevar a quiebra a nadie. Los corruptos y eso no van a hacer en ese momento eso. Y esos son siempre lo mismo. Son los judíos, talmúdicos, cabalistas, de toda la etapa, que se dividen en sección Illuminati, sección masonería y los soldaditos de la política, que saquean, defraudan y corrompen a los países. Y el anticristo será la última etapa de eso, pero para bien. Por eso van a comprar, van a ir a marcarse, van a hacer todas esas cosas, pero ¿qué dijo Pablo? Destrucción repentina vendrá. Porque son 7 años nada más. 3 años y medio es el tiempo en donde van a poder engañar y seducir a las naciones a través de este método, a través de señales y milagros de todo tipo falsos, porque van a ser demoníacos, engañando. Pero cuando lleguen los 3 años y medio de su reino, es como el que dijo, no sé si a usted le va a sonar, de ahora en más van a cobrar en dólares. En mi gobierno, dijo un judío sionista, Javier Milei, van a cobrar en dólares. Vamos a dolarizar. Voy a hacer volar el Banco Central. Mire, yo me causaba gracia porque el Banco Central es de los Rothschild. Mire si van a hacer que le va a volar el Banco Central a los Rothschild. Yo tenés que ser muy inocente para... Le vamos a dar los dólares. ¿Y qué pasó? Si era todo mentira. Todo mentira. Bueno, pero en ese periodo este hombre va a cumplir. Va a cumplir. La gente va a aceptar, va a haber un movimiento económico tremendo. ¿Por qué? Porque no hay corrupción. No va a haber corrupción, porque lo que hacían la corrupción no la van a hacer ahora. Porque tienen a su Mesías ahí. Aparte, va a ser severo el asunto del que quiera hacer algo. Y como es paz y seguridad, se para la carrera armamentista, el saqueo y las quiebras artificialmente hechas no van a existir. Entonces todo va a ser un boom económico, con toda la corrupción que le he mencionado anteriormente, hasta que llegue el momento que él pueda reinar. Cuando él comience el reino, destrucción repentina vendrá. Bueno, el tiempo ha avanzado muchísimo. En el próximo programa continuamos. Vamos a dejar aquí porque ha avanzado más de lo que esperábamos el tiempo. Y vamos a continuar entonces del punto 5 y 6. Vamos a continuar desde ahí, desde las señales en la política internacional. Dios bendiga a todos y hasta ese momento. Hasta entonces.